Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos como invitada a nuestra querida hermana Milena, que nos viene a hablar un tema muy importante sobre el combate espiritual para estos tiempos. ¿Cómo estás, querida hermana Milena? Muy buenas noches, Manuelito, y buenas noches a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Me encuentro muy bien, bendecida y bueno, muy alegre y muy contenta, a pesar de los ataques, Manuelito, porque nunca he hecho una entrevista por teléfono, pero bueno, aquí firme y presente. Esos ataques van a ser duros cada vez más. Hermana Milena, ¿te parece si empezamos con una oración? Claro que sí. Bueno, in nomine Patris et Filio et Spiritui Sancti. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura tiene el derecho de hacer contigo. Por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de todas las gracias y por haberla enriquecido de todos los dones y también por haberla hecho y dejado Madre nuestra. Jesús, yo creo en mi amor por ti, hago mío todo y todo en tu divina voluntad, porque te amo, quiero amarte, alabarte, adorarte, bendecirte y glorificarte y repararte por todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Quiero compensarte por mí y por todos en tu divina voluntad. Madre mía, yo te amo. Déjale probar un poco de la divina voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición materna para que todos los actos cada día yo los haga bajo tu mirada amorosa. Amén. Queremos pedir al Espíritu Santo en su divina voluntad que venga a este lugar donde yo me encuentro, el lugar donde se encuentra Manuel y el lugar donde se encuentra cada una de las personas que va a ver este programa y este video. Ven Espíritu Santo a tocarnos, ven Espíritu Divino de Dios, derrámate con poder y con fuerza en tu divina voluntad. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que toques toda mente, consciente, inconsciente, supraconsciente, que nos llenes de tu paz y de tu amor y que quites todo bloqueo de conciencia, de raciocinio humano, para que pueda entrar la luz del Espíritu Santo y por medio de este mensaje que viene del cielo, muchas almas puedan luchar y combatir cada vez con más fuerza y más poder en tu divina voluntad. Amén. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancti, sicut erat in principio como siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hermana Milena, sabemos por la palabra que vienen tiempos peores y mi compromiso con Dios es hacer todo lo que pueda para dar luz bíblica, mejor dicho, ser testimonio, a fin de poder soportar el desafío de estos tiempos. La batalla que viene va a ser muy dura. Hermana Milena, ¿qué debemos hacer para poder resistir y afrontar este combate espiritual que cada vez va a ser más intenso? Bueno, Manolito, primero, lo que tenemos que preguntarnos todos como hijos de Dios, porque acá todos, los que crean, los que no crean, los que tal vez piensan que son ateos, bueno, como quiera que sea, tenemos que preguntarnos a qué vinimos a este mundo y para qué. A gastar ropa, tal vez solo a gastar dinero, a comprar cosas, a comer. O sea, no creo que un ser humano haya venido como un animalito solamente a eso, ¿no? El ser humano creado por Dios necesita de Dios, necesita conocer a Dios y todo lo que Él nos brinda para poder librar este combate espiritual y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Pero sobre todo, entender que cuando el ser humano se separa de Dios, o sea, cuando nosotros pecamos o nos olvidamos de Dios diariamente y no estamos buscándolo como deberíamos con diligencia cada día, por más de que tenga una inteligencia muy desarrollada, por más de que sea una persona exitosa, por más de que sea una persona que se sienta muy feliz, nunca, jamás va a poder ser un ser humano íntegro, lleno de paz espiritual y intelectualmente, hablando de lo más hacia la parte espiritual, desarrollado como quisiera Dios. O sea, para nosotros poder llegar a ser esos seres humanos que Él creó, y llegar a vivir como Él vivió, nosotros tenemos que estar muy cerca de Él, buscarlo y conocernos, conocer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestras potencias. Tenemos que conocer nuestro raciocinio, nuestra inteligencia.
tenemos que conocer, o sea, conocernos minuciosamente para ver si nosotros nos estamos desarrollando íntegramente como Él quiere. Por eso es tan importante la liberación integral del cuerpo, de mente, cuerpo y espíritu, y que estas tres partes se encuentren alineadas. Yo le decía a las personas que es como cuando a una mesa le falta una pata, como que se sostiene, pero no como debería ser. Entonces, cuando tú tienes alineada la mente, el cuerpo y el espíritu, con el Espíritu Santo, que es Dios, entonces puedes funcionar y desarrollarte íntegramente como quiere Dios para nosotros. Cuando funcionamos así, estamos en la gracia de Dios. Y cuando nosotros estamos en gracia de Dios, tenemos las armas y poder sobre el maligno. ¿Quién es el maligno? El maligno es el mismo que tentó a Adán y Eva, que nos sigue tentando a nosotros, pero que usa en este mundo, que él es el príncipe de este mundo, usa en este mundo terrenal, por decirlo así, que no todas las personas tienen unos anteojos espirituales para poder ver los espíritus o percibirlos, ¿no? Pero cuando más te llenas de gracia, por medio de la intercesión de nuestra madre, o así fue mi caso, puedes percibir eso en las personas, en ti, en lo que te rodea, en tu ambiente, en el ambiente en el que estás, porque tristemente a veces el ambiente, un ambiente infestado, un ambiente donde tú te desarrollas, así sea en tu hogar, en un lugar, en la oficina, cuando está tan infestado estos espíritus, terminan atrapándote a ti y poco a poco se van metiendo en ti hasta bloquearte lo más importante, que es la conciencia, que es donde Dios nos habla a nosotros. Entonces es por eso que nosotros tenemos que aprender a combatir, a discernir. Discernir es como cuando cogen el trigo, y empiezan a sacar el bueno y el malo. Discernir es como escoger, como saber nosotros qué es bueno y qué es malo para nuestra vida espiritual. ¿Y por qué la vida espiritual? Porque finalmente nosotros somos unos cuerpos que se van a quedar acá, pero el alma y el alma va a subir y se va a quedar para toda la eternidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y para poderla cuidar, tenemos que conocernos bien y conocer de qué forma Dios nos creó, para qué nos creó, con qué fundamento y qué función en esta tierra, para poder llegar y que nuestra alma evolucione y poder dar todo lo que Dios quiere para nosotros en un futuro, ¿no? Sobre todo, Manuelito, para poder aprovechar este ministerio mesiánico de salvación, redención y santificación de nuestro amado Jesús. Porque nosotros sabemos que somos el cuerpo místico, la iglesia de Cristo, y tenemos que funcionar correctamente para que todos los planes de Dios se lleven a la perfección. Es por eso que Él nos ha enviado a nuestra madre desde hace mucho tiempo a hablarnos, a decirnos qué debemos hacer, cómo nos debemos comportar, así como ella estuvo en el aposento alto con los apóstoles, ayudándolos, acompañándolos, después de que ellos tuvieron estos 3 años de formación con Jesucristo y se sentían miedosos, temerosos, podría ser por sus heridas, por sus miedos, porque todas las personas tenemos heridas, emociones de pronto dañadas, y eso le pasó a los apóstoles porque son seres humanos. Entonces, cuando ellos estaban así con este temor en el aposento alto junto a nuestra madre, vino nuestro amado Jesús, que hizo enviar el Espíritu Santo para llenarlos de los dones y los carismas, para que ellos tuvieran la fuerza y no tuvieran temor y poder salir a dar lo mejor de ellos, ¿no? Así lo hace con nosotros. Cuando nosotros podemos limpiar todas estas partes de nuestro cuerpo, mente y espíritu, ¿qué pasa? Que tenemos como una limpieza espiritual, la gracia de Dios fluye en nosotros como fluyó en los apóstoles y podemos dar lo que Dios quiere, porque acá todos, Manuelito, fuimos diseñados o traídos a este mundo para que estemos todos igual bien. O sea, no es que unas personas sean escogidas por Dios y otras no, depende de tu libre albedrío. O sea, tú eres el que le dices a Dios quiero o no quiero, pero depende de tu entrega. Yo, por ejemplo, escuchaba el otro día un testimonio de una persona que vio a la Virgen. Bueno, no sé si la vio, pero tuvo una experiencia muy linda con ella y la salvó. Pero yo miraba su vida y sigue una vida aparte de Dios. O sea, como que se ha dejado envolver, como que se quedó en ese primer amor, ya como en un recuerdo, y no siguió buscando. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, tenemos que seguir buscando, aprendiendo, indagando y formándonos, para así nosotros poder llegar a ese culmen espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y para eso también tenemos que aprender a combatir espiritualmente, sobre todo por lo que se viene ahora. Hermana Milena, muchas personas se han equivocado y han creído que la perfección cristiana y la santidad consiste en otras cosas que en realidad no lo son.
Así, por ejemplo, hay quienes se imaginan que para llegar a la perfección o santidad basta con dedicarse a muchos ayunos o grandes penitencias o hacer rosarios, pero hay una frase que me gusta mucho de un santo católico que dice, hacer las cosas de Dios no significa que estemos con Dios. El Apocalipsis mismo, en el capítulo 2, versículo 4, nos dice, eres penitente, pero te has olvidado del amor del principio. Eso que comentas, a veces nos entretenemos en las cosas diarias, en las cosas que nos tocan hacer, pero nos quedamos ahí como algo, como una monotonía y nos perdemos de ese amor que nos trajo, de ese primer encuentro con nuestro Dios. Y creo que eso es necesario para afrontar los tiempos duros que van a venir, porque van a ser momentos que de repente entremos en desesperación. Y si no tenemos ese verdadero amor, eso que nos contagió, que nos llamó, creo que podemos caer. Claro que sí, Manuelito. Y eso que dijiste es muy importante porque, por ejemplo, tú no te puedes quedar en esa primera emoción como un recuerdo, ¿no? Ay, cuando yo tuve este retiro, cuando yo tuve este encuentro y ya, no lo alimentaste. Eso es como cuando a ti te regalan un cachorrito hermoso, tú lo besas, es hermoso, precioso, pero si no lo alimentas se muere. Entonces, Exacto. entonces quedas como en ese primer momento y de pronto vas y cuentas lo mismo a todo el mundo, pero no se te ve como un crecimiento espiritual, no se ve como que tú estás trabajando tu vida espiritual, porque como yo te digo, es eh, cuando nosotros pecamos de alguna forma o caemos en esa misma tendencia del pecado, que es porque el maligno sabe cuáles son nuestras heridas, cuáles son nuestras debilidades y contraataca en ese punto, ¿no? Empezando por la mente. ¿Qué pasa? Que cuando él te hace reincidir mucho en el pecado, tú empiezas a dejarte envolver sin darte cuenta y así hubieras tenido un encuentro maravilloso con el Señor, un momento muy lindo, muy alegre, algo muy fuerte en ese momento. Si tú no empiezas a alimentar eso, buscando más, de verdad desarrollando esa parte, él puede venir de una forma muy sutil y hacerte caer en el pecado con la tentación, ¿no? Es un espíritu tentador, se le llama un espíritu tentador. Entonces, ¿qué pasa? Que tantos pecados repetitivos te van alejando, alejando y te puedes quedar repitiendo tu primera experiencia y la gente, wow, qué lindo, pero no das ese fruto que quiere el Señor para nosotros en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los espíritus, Manuelito, trabajan por grupos. Está la cabeza, la jerarquía del espíritu, que sabemos que la cabeza de todos, Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, es Satanás. Y así como Dios tiene la Santísima Trinidad en el cielo, Él tiene la Trinidad satánica en la tierra, ¿no? Que es Satanás, Belcebú y el diablo. Le hablamos, o sea, Él tiene lo mismo que que Dios tiene en el cielo y lo quiere imitar acá. Pero aparte de esa Trinidad satánica, Él tiene muchos súbditos que son cabezas jerárquicas que gobiernan a la persona y se vienen y se empiezan a meter por él, por el pecado repetitivo, por las heridas, por muchas heridas, obviamente, que son es donde más ataca él, que es lo que yo explico mucho en los retiros, pero esto que estoy explicando hoy es más de la segunda parte del retiro y es un poquito más complicado de entender, pero él viene su cabeza y tiene otros que trabajan para él. Entonces a veces las personas renuncian a un espíritu pero no saben cuáles son los secuaces que están con él trabajando, entonces esos quedan ahí. Es por eso que cuando Jesús le dijo a María Magdalena que quedaba libre de pecado, le sacó legiones de demonios. Así son los demonios. Yo explicaba el otro día, es como cuando alguien te dice a ti, vamos a una fiesta a la casa de Manuel, y esa persona le cuenta a la otra y a la otra, y todo el mundo se va para la fiesta a la casa de Manuelito. Así son los espíritus. Uno es el que recibe la invitación, pero él empieza a invitar a muchos, a muchos, a muchos para que se metan en esa persona, sobre todo para cegarlo, para bloquearte el consciente, que es la parte donde Dios te habla. Es la parte donde reside como esa voz de Dios que te habla, que es la que te ayuda a discernir. Por eso tenemos dos tipos de conciencia, la intelectual y la moral. La moral, estamos hablando de lo que es hacer el mal, escoger el mal o el bien, ¿no? Y cuando tú ya estás bloqueado por todos esos espíritus, porque cuando tú estás en ambientes contaminados o te empiezas a juntar con gente tan contaminada, así ya tú hayas tenido un crecimiento espiritual, o sea, un despertar espiritual en un dado momento, el estarte metiendo en ambientes contaminados con personas que están llenas de espíritus contaminadas, te empiezan a contaminar a ti y te empiezan a dañar. ¿Qué Y a veces pasa? no te das cuenta, Milenita, a veces no te das
Va, no te va da. entrando. Pues decía San Agustín en el libro de Luis María Griñón de Montfort que él se iba intentó yéndose a una pelea como de gallos con unos amigos y él creía que como él estaba tan santo y ya había pasado por todo lo que pasó en su conversión, que él podía con eso. Pero luego contó él como ejemplo que estar en lugares contaminados, con personas contaminadas, en casas y lugares contaminados, lo empezaron a absorber y ya después él no iba con ellos, pero quería ir solo, porque esos espíritus se te empiezan a meter. Es como cuando tú vas tanto a una discoteca, así sea a trabajar, y tú ya estás en los caminos de Dios y estás de bartender, por ejemplo, pongámoslo así. ¿Qué pasa? Que escuchar eso, estar en esos lugares donde hay tantos demonios, donde hay vicios, te empiezan a hacer como un lavado o sea, te bloquean tu conciencia y empiezan a operar otros espíritus. ¿Qué pasa cuando te adormecen la conciencia, para ser más exacta? Cuando te adormecen la conciencia, en consecuencia, te bloquean las virtudes, te bloquean las potencias, te bloquean la mente y te bloquean las potencias sobrenaturales. Las virtudes. Si vamos a hablar de las virtudes, nosotros sabemos que están las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Si hablamos en general de las 7, que son la fe, la caridad, la esperanza, y las cardinales, que son la templanza, justicia, fortaleza y prudencia. ¿Qué pasa con las virtudes? Que las virtudes son las que ayudan a vencer el pecado. Cuando tú trabajas las virtudes, tú logras vencer el pecado. Pero cuando el pecado o la contaminación te adormece tu conciencia, tu raciocinio y todo, entonces tú ya no tienes cómo reaccionar. ¿Qué pasa? Que la mente es el campo de batalla del maligno y la voluntad, que está en las potencias, que son la inteligencia, la memoria y la voluntad, esa voluntad se ve caída. Es por eso que tú a veces luchas, peleas, le dices cosas a una persona que está en vicios y ya la voluntad está tan caída, porque ya está tan adormecida su conciencia, esa persona está tan bloqueada espiritualmente. Ya les voy a explicar cómo va entrando en una persona así el maligno, que por más de que tú te desgastes, es imposible. O sea, ni porque lo golpees, ni porque le digas, es imposible. Ahora, una persona que está tratando de ayudar a otra, tiene primero que ayudarse ella para poder ayudar a la otra. Porque si tú, por estar tratando de ayudar a una persona, te empiezas a meter en un ambiente contaminado, que le ha pasado a muchas personas que conozco, amigos míos, amigas mías, personas muy cercanas, mamás que conozco, terminan sumergiéndose también en ese ambiente. Entonces te empiezas a congraciar con el pecado y tú también terminas contaminado. Ser cristiano no es fácil, porque tenemos que entender muchas cosas de cómo tener bien nosotros al día nuestras virtudes, tenerlas levantadas, cómo no dejarnos adormecer la conciencia. Tenemos que saber que las potencias son del alma, es lo más importante también para poder nosotros caminar en la voluntad de Dios, porque ahí habita la voluntad, y que nuestra mente tiene que tener siempre pensamientos positivos de Dios, y sobre todo porque en Romanos 12:2 dice: antes bien, transformados mediante la renovación de vuestra mente. Como la mente es el campo de batalla del maligno, cuando tu mente hace esa metanoia que hablábamos en el otro programa y hace ese clic, ya tú empiezas a discernir y a escoger qué debes hacer. O sea, yo no creo, por ejemplo, que Dios quiera una persona que esté empastillada, una persona, o sea, cuando tú ya empiezas a tener un de verdadero despertar espiritual, una muy buena dirección espiritual, Manuelito, tú ya puedes vencer muchas cosas que son muletas en tu vida, que por decir una persona dejó las drogas y ahora está con pastillas. Todas esas cosas para la depresión, me refiero yo. Todo eso, cuando tú empiezas a trabajar tus virtudes, tus potencias, la mente, tu mente, y empiezas a trabajar esas potencias extraordinarias también sobrenaturales, que son los dones y los carismas, que todo esto es por medio del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que ya esa persona puede salir de muchas cosas, ¿no? Es un proceso. Pero vuelvo y repito, si una persona, un ciego no puede guiar a otro ciego. Cuando una persona no sabe ni cómo actúa el maligno y se pone a tratar de ayudar a una o a más personas, puede terminar hundida y perdiendo todo lo que consiguió. O sea, puedes tú quedar hasta peor. Y lo digo porque lo he visto. O sea, lo digo, lo tengo que decir. Porque a las personas, cuando tú les dices eso, se incomodan, porque el maligno las avergüenza, las intimida y las aparta para que no sepan la verdad. Entonces esa es otra forma como él actúa. Después de que te adormecen la conciencia, empieza una manipulación espiritual y enmudecen al individuo, lo enmudecen y lo apartan, ¿no?
Entonces ya esa persona no quiere saber del que le dice la verdad porque sabe que le estás diciendo la verdad, entonces prefiere evadirte. Y es una falla muy grande porque entre más te apartas es peor, más te tiene atrapado. Es como si te sumergieran en un tarro con miel, los espíritus, y tú no puedes salir porque estás como tan empegotado que cada vez te hunden y te hunden y te hunden y te hunden más y quedas lleno todo embarrado de miel y no puedes ni salir de ese frasco porque ya no sabes cómo te pasó eso. Y así porque dicen que el que anda con la miel, algo se le pega. Es un dicho muy mundano, pero es la verdad. Y así tú te vas congraciando con en el ambiente, sobre todo en los ambientes infestados, en los que tú te desenvuelvas, empiezan a entrar muchos espíritus, te empiezan a oprimir, te empiezan a manipular, te empiezan a hacer caer en otro espíritu, atraparte otro espíritu que se llama el de la autojustificación, ¿no? Y ese espíritu de autojustificación empieza a hacerte creer que todo está bien, entonces que yo saco esta excusa y no porque esto y no porque aquello y esto sí es bueno porque sí y esto lo puedo hacer porque entonces empezamos a autojustificarnos. Eso es otro espíritu que entra en la persona. Ya hablamos del que te adormece la conciencia, ya hablamos del que te enmudece y te aparta, hablamos del que te hace caer en la autojustificación y así va entrando uno y otro y otro y otro y otro hasta que caes en la desvergüenza y en la negación. Primero en la negación y luego viene ese espíritu de desvergüenza que te atrapa y te hace como sentirte bien ante el pecado, ¿no? Porque primero te intimida, te hace sentir como que tú estás en esa lucha, ¿no? Pero cuando ya, la lucha ascética es cuando nosotros logramos vencer el mal, ¿no? Con la gracia, que es la que nos da ese poder. Pero cuando tú, por ejemplo, estás, Manuelito, congraciándote con el pecado, ya esa lucha no es ascética, es una lucha de justificación, de manipulación y luego de desvergüenza. Entonces ya te vuelves desvergonzado por ese espíritu que te atrapa, que te hace creer y te engaña de creer que Dios no es bueno, que Dios no te va a ayudar, que todo está bien, que tú te lo mereces, que está bien que sigas en el pecado porque pobrecito tú, por tus heridas, o hasta hay espíritus que te hacen creer a ti que lo que a ti te pasó de niño o de adulto o lo que hiciste a consecuencia de ese daño y dañaste a otros, no lo va a perdonar Dios. Y es mentira, porque Dios todo lo hace nuevo, su misericordia es infinita y es una mentira que te meten pues los espíritus, ¿no? Lo más difícil de todo esto es cuando te hacen perder el raciocinio. ¿Qué es el raciocinio? El raciocinio es cuando tú tienes una percepción, entiendes y comprendes qué es lo que tú debes hacer. Cuando pierdes eso, el raciocinio, ya es cuando tú ya estás como bien infestado por esos espíritus porque ya no estás tomando decisiones buenas. Ya tu raciocinio no está funcionando porque esos espíritus te tienen bloqueado, te tienen atrapado. Ya no logras comprender lo que es bueno ni es malo, ni quieres escuchar, simplemente, como tú dices, te autojustificas o te niegas o crees que nada está mal, que todo está bien y no aceptas que estás pecando. El raciocinio, perdóname Manuelito, te digo, el raciocinio es el poder que te da Dios para interpretar algo antes de llevarlo a cabo. Tú razonas, porque es que por eso te digo que el ser humano tiene que trabajar mucho las virtudes, las potencias, su mente, esas potencias sobrenaturales que muchos no las quieren nunca trabajar ni despertar. Es como si uno le dijera a la Iglesia Católica, ese ministerio mesiánico, por decirlo así, ¿qué hizo Jesús con los apóstoles? ¿Cómo saben qué importa esos dones y esos carismas si finalmente ustedes son los apóstoles? No, Jesús no podía dejar a los apóstoles sin dones y carismas. Se los tenía que dar para que pudieran sobrellevar esta lucha, ¿no? Con el maligno. Si ellos no hubieran tenido esos dones o si nosotros no dejáramos entrar y le diéramos apertura al Espíritu Santo, Manuelito, entonces nosotros tendríamos las virtudes por el piso, la voluntad caída, las potencias hechas un desastre. Y ya cuando una persona se encuentra tan infestada, todo eso lo tiene perdido prácticamente, porque es que eso te lo habla en la conciencia de Dios, que es ese lugar donde Él reside, que es en realidad, nosotros hablamos del consciente, el inconsciente, el subconsciente y el supraconsciente. En el supraconsciente es ese pedacito escogido solo para Dios que el ser humano siempre quiere buscar de Él, ¿no? En el inconsciente es donde están escondidas muchas heridas, el yo, el verdadero, quién es el ser humano que está ahí escondido y no deja como que no
no permite, o sea, como que el maligno cuando te toca y te bloquea ese hipotálamo, ese subconsciente, inconsciente, perdón, deja muchas cosas ahí guardadas para que tú no puedas desarrollar todo eso. Entonces, todo esto es un proceso de sanación y es algo no tan sencillo porque el cuerpo humano hay que conocerlo. Espiritualmente nos tenemos que conocer para entender cómo funcionamos, qué es lo que Dios quiere para nosotros. El Espíritu Santo va iluminando a las personas espirituales los medios para llegar a la santidad. Les enseña a cumplir aquello que decía San Pablo: castigo mi cuerpo y lo reduzco a la servidumbre. No sea que enseñando a otros el camino de la santidad, yo me quede sin llegar a conseguirla. Aquí Pablo también nos advierte que nosotros mismos corremos ese riesgo de estar en esta batalla espiritual y creer que somos ya los campeones y nos dedicamos a enseñar, y de pronto también nos quedemos sin armas y a las finales perdemos en la batalla. Una cosa, sí, es terrible porque lo que tú dices es lo que yo digo, es cuando tú te metes, el que anda con la miel, algo se le pega. Tú te metes con una persona, tratas de ayudarla, pero cuando tú te quedas solo, alejado de lo que es bueno, por decirlo así, en mitad de personas que están tan contaminadas, terminas perdiendo la batalla, porque finalmente el maligno, si nos ataca a nosotros mismos, aún luchando y queriendo salir adelante, ¿cómo será cuando tú andas con gente que está tan contaminada? Y a veces hay muchas personas que son silenciosas, que parecen que fueran espirituales, pero en realidad son personas que no te convienen y tú no te das cuenta en el mundo espiritual. Pueden parecer muy religiosas, muy buenas, pero son personas negativas que no te traen cosas buenas a ti tampoco. Entonces uno tiene que aprender a discernir mucho, cuidar mucho su espiritualidad sin volverse tampoco una persona pues que no habla con nadie, porque no se trata de eso, pero sí tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos trabajando, cómo nos estamos ayudando, cómo nos estamos formando y fortaleciendo en este combate tan fuerte que viene cada vez más, porque el mismo ambiente es como si tú, por ejemplo, confías en un médico que te está diciendo que hagas cosas y esa persona ni cree en Dios. Y ese médico te está recomendando hacer cosas que te van a dañar a ti. Por eso es que tenemos que usar mucho el raciocinio el raciocinio que nos dio Dios, obviamente, pero sobre todo el discernimiento. Mira, por ejemplo, lo que es la percepción, el conocimiento, la memoria, el reconocimiento y el discernimiento son las bases para un buen racionamiento y poder de que esa conciencia no esté bloqueada, o sea, para que esa conciencia no se bloquee. Cuando el maligno nos bloquea esto por medio de muchos espíritus, porque como te dije, no trabajan solos, a veces expulsas y tú como cristiano tienes el poder de expulsar de tu cuerpo, mente y espíritu, hacer una autoliberación. Todos lo pueden hacer y la iglesia lo permite. O sea, tú puedes, personalmente, tú puedes autoliberarte. Obviamente estando en gracia, estando bien preparado, tú puedes hacer esos ejercicios para ti, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú no tienes todas estas partes de tu mente, cuerpo y espíritu alineadas con el Espíritu Santo, es la consecuencia de tener esa conciencia bloqueada y adormecida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese espíritu obstaculiza esa comunicación con Dios en la conciencia y se meten tantos espíritus en una persona por una cosa, por otra, el negativismo, las heridas, el abandono, el odio, bueno, todo lo que puede abarcar a una persona, se mete con personas contaminadas porque se metió por decir, a trabajar en un lugar donde todos están en un mundo, pero terrible, y esa persona con tal de tener su trabajo y no, tal vez no tiene esa fe desarrollada en Dios para buscar algo que Dios le recomiende en vez de que sea lo que uno escoja, esa persona se puede contaminar y llegar a dejar su espiritualidad por el piso, ¿no? He tenido casos y conozco muchas personas allegadas que no entienden por qué, estando ya también en los caminos de Dios, de repente empezaron a tener esta, ¿cómo se dice? Como este letargo espiritual, esta contaminación espiritual, y no entienden por qué se les adormeció la conciencia, por qué se les bloqueó el raciocinio, por qué su voluntad se ve caída, y todo esto son espíritus que hay que aprender a conocer para poderlos expulsar. ¿Qué es lo que pasa? Que esos espíritus no dejan que la palabra de Dios y esa comunicación con Dios penetre y entre en tu mente, en tu conciencia, o sea, como que te la bloquean a punto que tú, por más de que te hablen de Dios, por más de que te digan cosas, por más de que te traten de llevar a un lugar, tú estás tan bloqueado que no puedes porque estás tan infestado de tantos espíritus que le puedes querer matar a esa persona y si no,
Y si no, si no sabes cómo manejar eso o no sabes qué es lo que le está pasando, entonces no vas a poder hacer nada. Son demasiadas partes porque también ahí entran espíritus de ambivalencia, ¿no? Que te hacen creer que tú no te mereces nada, que tú eres una persona que puedes vivir así, que eso es lo que te tocó, que finalmente Dios no es bueno con todos igual, y esos espíritus de ambivalencia te hacen entrar en una mediocridad en tu vida muy triste. Y hay personas que por un espíritu de ambivalencia no pueden lograr ninguna meta en su vida, ni espiritual, ni laboral, ni familiar. Pero hablando primero espiritual, familiar y laboral, ¿no? El orden. Y es por eso que tenemos que aprender a distinguir cómo nos están atacando, Manuelito, los espíritus hoy en día. La lista es muy grande, obviamente hoy no podemos tratar todo este tema porque es demasiado, pero todo radica también en el corazón. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios y permitimos que ese Espíritu Santo entre y empiece a sanarnos, podemos pararnos de otra forma en gracia como hijos de Dios para empezar a combatir contra todos estos espíritus, pero tenemos que conocerlos, Manuelito, porque nadie sabe que el maligno adormece tu conciencia con un espíritu que se llama adormecedor de conciencia. Nadie sabe que hay espíritus de negación, nadie sabe que hay espíritus, o sea, que se van metiendo tan sutilmente en una persona hasta tenerlo totalmente cegado por completo y no. Dice, mira, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2518 dice, los corazones impíos, que también se encuentra en Mateo 5:8, designa a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad para exigir la santidad de Dios. O sea que nosotros también tenemos que ajustarnos y decidirnos, porque el espíritu de ambivalencia no te deja tomar una decisión de qué quieres tú. Cuando tú vas a orar por una persona, tú tienes que discernir, cuando tienes ese don de intercesión, si esa persona tiene un espíritu de adormecimiento de conciencia, si esa persona tiene un espíritu de desvergüenza, si esa persona tiene un espíritu de negativismo, de ambivalencia, y así la lista es interminable, pero pues como te digo, hoy no los podemos explicar todos, pero cuando tú vas a discernir para ti, para poder saber cómo trabajas, cómo funciona el ser humano y para qué vino y qué debe hacer y cómo debe pues tratar de alinearse mente, cuerpo y espíritu, tiene que conocer todo esto. Tiene que conocer que las virtudes ayudan a vencer el pecado. Tiene que conocer que tiene que trabajar las potencias. Tiene que saber qué tipo de espíritus son los que lo están atacando, porque no opera uno, Manuelito. Cuando una persona tiene un espíritu que la está atacando, detrás de esos hay legiones. Entonces uno tiene que saber en qué orden hablarles y cómo sacarlos de la vida, del cuerpo de uno. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él nos daba el poder para nosotros renunciar a eso. Cuando tú renuncias y tú expulsas de tu cuerpo un espíritu de esos, en gracia se tiene que ir. Pero ¿cómo lo vas a expulsar si no lo conoces? No sabes cuál es. Si no sabes ni qué nombre tienen, ni cómo se llaman, ni cómo operan ellos. Entonces tienes que saber cómo operan. Yo estoy hoy poniendo el ejemplo de unos, solamente de un grupo, para que tú más o menos sepas de qué forma se van metiendo en ti. Y cómo es el combate hoy por hoy, ¿no? Porque cada vez esto es peor. ¿Qué debemos hacer, Milenita, para poder discernir y poder afrontar a estos demonios que se van introduciendo sutilmente? Sí, sobre todo los espíritus de fragilidad espiritual son espíritus que te hacen frágil, que te hacen como conformarte, ser una persona conformista, que no quiere buscar más o que me conforma ahí con un video y no más y no voy a hacer nada para mi vida, no voy a buscar cómo salir de esto, cómo liberarme. Entonces, primero, nosotros tenemos que trabajar mucho el inconsciente, que es donde residen todas las heridas. Nosotros tenemos heridas de abandono, de rechazo, desde el seno materno, que es la parte que yo trabajo mucho, porque yo siempre he dicho que donde tú eres sano, eres liberado. Cuando tú, perdóname, cuando tú empiezas a trabajar esas áreas de tu vida, hacer esa limpieza, ¿no? A profundidad para alinear mente, cuerpo y espíritu, entonces tú ya empiezas a ver un cambio en tu vida. Como te dije también, el supraconsciente, ese es el inconsciente donde residen, donde se bloquearon tantas cosas, ¿no? Pero, como te dije que el supraconsciente es la parte muy escondidita donde Dios nos habla a nosotros, también toca tenerlo, o sea, como todas estas partes, trabajarlas espiritualmente, Manuelito, para que nosotros podamos estar en una buena comunicación con Dios.
Pero para tú poder llegar a ese punto tienes que empezar todo en orden, ¿no? Primero hacer una buena confesión de vida, reconocerte quién eres tú, luego, que es un proceso que yo enseño desde las 15, bueno, primero una biografía de tu vida, luego tú haces una confesión de vida para que tú como que despiertes un poco, porque en la confesión ahí es prácticamente un exorcismo, pero luego tú tienes que empezar a trabajar tu sanación, ¿no? Entonces yo recomiendo 15 generaciones paternas y maternas por medio de la Santa Eucaristía, luego la sanación del vientre materno mes por mes, desde el día de la concepción y que se dio la noticia del embarazo de tu mamá contigo, luego canal de parto y nacimiento, porque en el canal del parto es donde vienen las cargas epigenéticas, que es donde los demonios se meten en un individuo para cobrar linaje. Cuando vas haciendo toda esta limpieza de tu infancia, de tu adolescencia, de lo que vienes pasando, porque una persona, por ejemplo, puede tener 40 años y puede tener un episodio tan fuerte en su vida en la oficina de trabajo o en algún lado, no sabemos, en cualquier parte que lo marca y lo puede poner muy mal a esa persona, entonces o lo puede tirar, le puede producir una fragilidad espiritual muy grande. Entonces, no sabemos nunca cuándo ni dónde está la herida más fuerte, pero cuando tú trabajas todo esto año por año, hasta que termines todos los años de vida, empezamos con esta parte de la que te estoy hablando hoy. Y es cómo empezar a trabajar las virtudes, las potencias, la mente, cómo empezar a reconocer cuántos espíritus y cómo se llaman y cómo operan. Esto que te estoy hablando yo es ya de la segunda parte del retiro, porque es algo más, como te digo, es como más directamente el combate espiritual de los espíritus que te atacan o que atacan a cada persona, que vuelvo y repito. Estos que te acabo de nombrar es solo un pequeño grupo, porque ellos trabajan en manada de legiones. Entonces le meten a una persona por una cosita, otra, y cuando la persona ya se da cuenta hasta se alejó de la iglesia, del grupo, de todo y no volvió a nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que el maligno quiere. No, porque entonces tengo que ser buena mamá, porque tengo que ser buena esposa, porque yo tengo que ser buena hermana. Dios no nos dice que abandonemos a todo el mundo y los hemos votado, pero nosotros primero tenemos que buscar de Dios y estar bien alineados con Dios, estar en nuestra Eucaristía, el Rosario, el Santísimo, y pues el ministerio que cada persona desempeña de servicio, caridad o lo que haga, porque ser una persona caritativa, dedicarse a ayudar a los demás también es un ministerio muy fuerte que ayuda muchísimo a borrar pecados y que te ayuda mucho en tu autoestima, ¿no? La caridad te ayuda mucho a subir tu autoestima. Mi director espiritual hace mucho tiempo, cuando yo sufría depresión, él me decía, voy a ayudar a las personas de la calle, y yo no entendía por qué, pero luego me di cuenta que ayudando a las personas de la calle me daba cuenta que Dios era muy bueno conmigo y que yo no estaba pasando cosas tan difíciles. Entonces todos estos son ejercicios que te los va poniendo un director espiritual o personas que saben, y vas a empezar a trabajar, a ver las cosas desde un punto de vista muy diferente. Nosotros a veces nos quedamos solo en lo de arriba, ¿no? En lo más normalito. Pero si nosotros nos ponemos a investigar el mundo espiritual, Manuelito, esto es un tema de no acabar, porque son tantas cosas. El cuerpo humano, la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma de un ser humano es algo tan impresionante y tan bien hecho y tan meticulosamente hecho por Dios con tanto amor que no es tan fácil de entender. Entonces tenemos que saber manejar toda esta parte y así para nosotros podernos defender. Entonces luego yo enseño, después de que tú haces todo ese proceso, ya viene cómo empezar a combatir esos espíritus. Pero una persona no puede empezar a combatir esos espíritus ni hacer el combate espiritual hasta que no haya hecho su proceso de sanación. O sea que todo tiene un orden, ¿no? El retiro que yo llevo es primero todo ese proceso de reconocimiento, quién eres tú, de dónde vienes, qué te ha pasado. Es algo, uno llora mucho, pero uno completa ese proceso y luego ya sigue con esta otra parte, que es cómo empezar a combatir esos espíritus, uno, peleando con ellos para sacarlos de la vida de uno, de sus familiares y del entorno en el que tú te desenvuelves. Que esto siempre ha sido el combate espiritual así, ¿no? Pero hay personas que, por ejemplo, empiezan a combatir desde que entran a un grupo de oración, a pelearse con el maligno y ni siquiera se han sanado. Entonces, ¿qué pasa, Manuelito? Que el maligno las puede zarandear fuertemente. Porque si tú te estás metiendo a pelear cuando estás lleno de heridas, cuando ni siquiera defectos de carácter que no has podido ni lidiar contigo mismo, que no tienes ni siquiera amor por el prójimo, y tú estás queriendo ir a echarle el demonio a otro, sacarle el demonio a otro, entonces terminas peor. Y por eso uno tiene que ver bien que uno haga su proceso como debe ser, completar muy juicioso el proceso de uno, empezar a ser una persona de mucha oración, mucha intercesión, y cuando ya tú tengas eso, vas a empezar a irte a la parte de cómo ir levantando tus virtudes, cómo ir tú enriqueciendo tus potencias,
cómo tú empezar a limpiar tu mente de tantas cosas que tenemos a veces que no sirven por espíritus que te bloquean la mente. Y luego vas a empezar a hablarle a esos espíritus directamente, a combatirlos, pero por su nombre. En el nombre de Jesucristo, yo como hijo de Dios, en divina, como tú quieras orar, por todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, en divina voluntad, o porque yo solo quiero hablar por medio de la Virgen María, bueno, como tú lo vayas a hacer, hay un orden, ¿no? Es un orden, siempre se llama primero a la capitana de los ejércitos a interceder, se le pide a Jesús que haga todo porque Él es el que hace todo, pero se llama a la capitana de los ejércitos a interceder con todas sus legiones de ángeles, luego llamamos a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, tenemos que invocar la presencia de la iglesia, los santos del cielo, a la iglesia militante, purgante y triunfante, nos unimos a ellos, se invoca también, yo siempre le pido a los santos, aplico el ayuno de los santos, pero vas empezando a pedir muchas ayudas por todas las misas que se están celebrando en ese momento, te apropias, ya tú limpio, ¿no? O sea, tú no puedes ir a combatir sin confesarte, tú no puedes combatir sin usar los sacramentales, en ayuno. O sea, para tú pelearle al maligno y sacarlo de tu vida o de tu familia, primero tú. Tienes que limpiarte primero tú, tienes que haber hecho un proceso tú, ser honesto contigo, yo digo que parte de la honestidad es ser humilde, parte, perdón, de la humildad es ser muy honesto, porque cuando uno es honesto y sabe en qué falla uno, pues uno le pide a Dios que lo ayude y ya si tú empiezas a poder expulsar eso de ti para después poderle ayudar a los otros. Dice nuestro Señor Jesucristo que Él vino del desierto lleno del Espíritu Santo y de ahí recién se fue a combatir con el demonio y pudo vencer las tentaciones. De igual manera, al hablar de identificar qué demonio o qué es lo que estás pasando y de ahí reconocer lo que estás viviendo y de ahí saber las armas, cómo combatirlas, definitivamente vas a armar un círculo, todo un proceso para poder irte a la batalla, porque si te vas a ir a la batalla sin armas, sí. Lo más probable es que pierdas. Claro, porque yo le decía, por ejemplo, de una persona me decía, Milena, enséñame ya, yo quiero combatir, sacar estos espíritus de mi vida, estoy cansada con esto, me pasa aquello, bueno, todo lo que le pasó. Yo le decía, mira, primero tú tienes que hacer tu proceso, ¿no? Tu biografía de tu vida, hacer tu confesión de vida, irte al Santísimo, hacer tu rosario diario, o sea, sacar esa mochila que tienes llena de dolores, de tristezas, de heridas, de abandono, de todo lo que te ha pasado, ¿ok? Te vas a ejercitar en tu misa diaria, vas a empezar a trabajar mucho, escribir mucho para que saques de tu mente tantos pensamientos feos y empieces a cambiar eso por cosas buenas, porque toca ir reemplazando, ¿no? Cosas que no sirven por cosas que sí sirven. Cuando tú ya hayas hecho todo ese proceso y hayas terminado todo este proceso, ya tú vas a empezar a sentarte a reconocer qué tipos de espíritus son los que a ti te atacan o dónde reincides tú en el pecado. Y tienes que empezar a conocer, que eso es lo que te digo que yo enseño en la segunda, voy a enseñar Dios, si Dios me lo permite, en la segunda parte de este retiro, yo tengo un listado de espíritus por su nombre, por ejemplo, el espíritu de homosexualismo, tiene un nombre, espiritualmente él tiene un nombre, pero tú no te puedes, le decía yo, el espíritu de alcoholismo tiene un nombre, no es espíritu, él tiene un nombre, ellos tienen nombres, que los pone el maligno, pero tú no puedes irte a pelearte, por decirlo así, a combatir con ese espíritu si tú no estás preparada para eso, porque puede ser fuerte. Pues sí, nada más cuando una persona está en gracia y tiene ese don y viene algo fuerte que tú vas a hacer, te ataca, pero pues si tú estás preparado no importa, Dios te ayuda. Pero si tú no estás preparado, puede ser un ataque muy fuerte que no lo resistas. Entonces es mejor por eso irse poquito a poco aprendiendo para volverte un gran combatiente. ¿Qué pasa, Manuelito? Que últimamente nos han venido como obnubilando la mente y nos han ido haciendo un lavado de cerebro para que nosotros nos acostumbremos a todo esto. Entonces muchas personas han caído en la trampa y han usado cosas o han hecho cosas que no van con lo que Dios, la moral cristiana, pero como pues te engañan y caes en este ambiente y te vas dejando llevar de estos, de los otros, entonces yo he conocido hasta gente que me quedé bastante impactada, que se supone que son gente muy caminada con Dios, personas que llevan un avance espiritual, y los vi haciendo cosas porque los engañaron en cierto momento, y yo decía, pero entonces ¿dónde está la moral cristiana? ¿Dónde está el magisterio de la iglesia que nos ha enseñado cosas que no puedes venir a tirarlas por la ventana? Y entonces acomodámonos a lo que nos están enseñando ahora.
Esa es la otra situación que nosotros tenemos que conocer muy bien nuestra iglesia, conocer todos estos temas, Manuelito, porque si nosotros no conocemos cómo opera el maligno en la vida de los seres humanos y cómo nos ataca todos los regalos y los dones, carismas, virtudes, todo lo que Dios nos ha dado, entonces nos tiene como sus súbditos y entonces nos arrastra a una vida muy triste. Y por eso es que como que no es la evolución, ¿no? Pero cuando ya una persona obviamente ya empieza a saber esto, ya como que se le desbloquea la mente y ese adormecimiento de conciencia se despierta. Cuando se despierta la conciencia, tú dices, Dios mío, ¿cómo me dejan engañar yo a estos espíritus? Dejé meter este espíritu en mi vida y vino otro, y cuando me di cuenta, estaba yo ya perdida. Pero Dios es tan lindo que llega un momento en que te pone a alguien en el camino o algo y como que despiertas y empiezas a trabajar todo esto y es un proceso muy lindo. Entonces luego, cuando tú ya trabajas este proceso, Manuelito, empiezas a ayudar a otros y la gente empieza a decir, ah, claro, este es el espíritu que me tiene a mí bloqueado, este es el espíritu de desvergüenza que ya ni me deja sentir vergüenza por todo lo horrible que estoy haciendo. Este es el espíritu de negación que me tiene negado o el de ambivalencia, que yo luché mucho con eso, que te hace creer que no te mereces nada y entonces que te puedes quedar mediocre. Esa es la ambivalencia, ¿no? Y Dios no nos quiere mediocres. ¿Qué dice la palabra? Tibios, los vomito de mi boca, o calientes o fríos. La ambivalencia eso es lo que hace, alejarte de Dios y es un engañador. Y otra cosa, Manuelito, es que aparte de que todos estos espíritus te van bloqueando, llega un momento en que cuando te atacan la voluntad, como yo te dije, es cada vez más difícil levantarte, pero no es imposible, porque saber estas cosas te dan un despertar de conciencia. Saber esto te ayuda a decir, no, esto es lo que a mí me está pasando, yo no puedo seguir así, yo tengo que ya dejar esto y romper con esto. Entonces empiezas a orarle a Dios y a pedirle, sáname de esto, saca de mi vida este espíritu, no quiero ser ambivalente, no quiero ser un desvergonzado, no quiero ser una persona y así. O puedes ya orar por esa persona hablándole a esos espíritus que lo tienen atormentado. Pero a veces solo le hablamos a un espíritu de alcoholismo y no sabes todo lo que hay detrás de eso. Entonces la pobre persona está totalmente ciega, pero eso no lo terrible. Lo terrible es que está arrastrando con la otra persona también y la tiene. O sea, la persona que está tratando de ayudarlo a veces se empieza a hundir en esto y puede terminar muy mal, muy mal. Bien, Melinita, muchas gracias por habernos compartido este tema. No sé si tengas algunas palabras finales. Pues, Manuelito, sí quisiera decirle a todas las personas que escuchen este programa que lo más importante es comenzar, que no importa qué tipo de espíritu nos estén atormentando, nosotros somos más grandes que eso porque somos elegidos de Dios. Dios nos ama, nos ha hecho, somos sus hijos amados y Él lucha por nosotros y nos da todas las armas para defendernos. Lo único es que debemos tal vez dejar, o sacar de nuestra vida ese espíritu de ignorancia o de acomodamiento que nos hace como creer que tenemos que vivir así y no es así porque Dios nos quiere felices, radiantes. Y pues si tú tienes a Jesús en tu vida y a la Virgen y tienes el Espíritu Santo, no tienes que, como irradiar otra cosa, ¿no? Y ahí se da cuenta en lo que tú irradias, que es el Espíritu Santo y esa luz de Dios. Así es, Milenita, a darle duro en esta batalla. Bien, muchas gracias, Melinda, por este tema y a ustedes, queridos hermanos de Semillas de Fe, no duden en compartir el video para que el mensaje llegue a más personas. Que Dios me los bendiga. Cuídense. Gracias.